Es lunes 26 de mayo 2025. Gracias por acompañarnos en La Voz Pública. Les saluda Liz Reyes y de inmediato le invito a conocer los titulares. Debate entre arroceros y comerciantes por exportación de arroz hacia Haití. Presunto delincuente haitiano muere en enfrentamiento con la policía en Mao. Sepultan este lunes a capitana del ejército, víctima número 236 del Jet Set. Diputada somete proyecto de ley para crear un Ministerio del Hombre. PLD rechaza impuesto del 3.5% a remesas desde Estados Unidos y exige respuesta del gobierno. Dirigentes de partidos minoritarios advierten que candidaturas independientes podrían desestabilizar el sistema político. Profesoras denuncian estafa en cajero automático en Atomayor. Apresan a un hombre acusado de ultimar a su pareja en Los Guandules. Ministerio de Defensa prohíbe presencia de militares armados en negocios de venta de alcohol. Infectóloga denuncia precariedades en formación de residentes de fisiatría en el Hospital Salvador Begotier. Madre primeriza da a luz cuatrillizos en el Homs. Esposa del presidente de Francia le da una bofetada a su llegada a Vietnam. Indomet pronostica aguaceros y tronadas en varias provincias este lunes por vaguada. Demi Lovato se casó en una boda de ensueño en California. Un debate ha surgido entre empresarios, arroceros y comerciantes fronterizos respecto a la exportación de arroz hacia Haití y otros destinos internacionales. Mientras algunos sectores del gremio arrocero muestran reservas ante la salida del grano fuera del país, comerciantes en la zona fronteriza defienden la necesidad de mantener abiertas las rutas de comercio como fuente vital de sustento económico. Y si hay grande producción, venderle al haitiano, venderle a nuestro segundo socio comercial, que tanto lo necesitan, y eso viene a estabilizar las necesidades que en Haití tienen. No, por ahora no se puede abrir, porque si abre entonces tendrá que importar de Estados Unidos otra vez. A pesar del inconveniente de Haití, aquí está todo en orden, gracias a Dios, y se está vendiendo. Pese a las recientes medidas migratorias impuestas por el gobierno dominicano, el mercado binacional de Dajabón se desarrolló este lunes con total normalidad. Cientos de comerciantes, tanto dominicanos como haitianos, acudieron como de costumbre a esta plaza comercial. Un hombre de nacionalidad haitiana, identificado como César, falleció la tarde del domingo tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Preventiva en la comunidad El Mosquitero, perteneciente al distrito municipal Guatapanal, en Mao. Según informaron las autoridades, César, quien era ampliamente conocido en la zona por su historial delictivo, se enfrentó a tiros con los uniformados utilizando un arma de fuego de fabricación casera tipo chilena. Durante el intercambio de disparos resultó herido por arma de fuego y fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El fallecido estaba siendo activamente buscado por la Policía Nacional, la Subdirección Regional de Investigación de Crimen y el Ministerio Público. Esto debido a múltiples denuncias en su contra relacionadas con hechos delictivos cometidos en la zona.
Un segundo teniente del Ejército de la República Dominicana y el cabo de la Policía Nacional fueron detenidos en operativos separados, acusados de traficar con ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular. El primer caso involucra al segundo teniente Rubén Darío Vicioso Roa, quien fue interceptado por una patrulla del Ejército mientras conducía una Jeepeta Mazda CX-9 color marrón por la carretera Sánchez en el tramo Las Matas-San Juan, próximo al sector El Corbano. En el vehículo viajaba una mujer de nacionalidad haitiana sin documentos. Inicialmente, el oficial alegó que la extranjera era su esposa, versión que la mujer confirmó en un primer momento. Sin embargo, tras una investigación más detallada, se comprobó que no existía relación alguna entre ambos y que la haitiana había abordado el vehículo momentos antes de ser detenidos. En un segundo operativo, también realizado por el Ejército, fue detenido el cabo de la Policía Nacional César Sánchez Matos, quien se desplazaba a bordo de un carro Honda Civic rojo junto a un ciudadano haitiano que portaba una cédula de identidad dominicana falsa. Fue captado en cámaras el momento en que la esposa del presidente de Francia le abofetea. Esto y mucho más en las internacionales con nuestra compañera Fabiola Vidal. Se ha viralizado un video del momento en el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe un golpe en la cara de su esposa Brigitte cuando estaban a punto de bajar del avión que acababa de aterrizar en Hanoi, Vietnam, donde el mandatario comienza su gira asiática. Las manos de Brigitte agarran sorprendentemente con brusquedad la cara de Macron y luego finge una sonrisa. Tras el acto que quedó grabado, Macron actúa con normalidad e invita a su esposa a apoyarse en su brazo para bajar las escaleras, pero ella lo ignoró. La policía húngara prohibió este lunes una manifestación contra la homofobia y la transfobia prevista para el 1 de junio, invocando la controvertida ley que prohíbe las marchas LGTB+, bajo el argumento de proteger a los menores, según denunciaron 5 ONGs del país centroeuropeo. El ejército israelí emitió este lunes una nueva orden de evacuación forzosa para todo el sur de Gaza antes de perpetrar un ataque sin precedentes tras una jornada mortífera desde el amanecer en la que ya han muerto más de 60 gazatíes, muchos de ellos niños. Rusia lanzó durante la noche y esta madrugada el tercer ataque masivo consecutivo contra Ucrania, en el que empleó 9 misiles de crucero y 355 drones entre vehículos aéreos no tripulados de ataque y réplicas que los rusos emplean para confundir al enemigo, según el parte de este lunes de la Fuerza Aérea Ucraniana. El chavismo elevó su poder territorial en Venezuela tras las elecciones celebradas este domingo, al sumar 3 regiones a su dominio, además de la Guayana Esequiba, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana y que Caracas considera su estado número 24. Guyana celebrará elecciones generales el próximo 1 de septiembre en un contexto marcado por la tensión diplomática con Venezuela por el control del Esequibo, una vasta región rica en recursos naturales cuya soberanía es reclamada por Caracas. Para las internacionales, Fabiola Vidal, Informativo La Voz Pública. Ayer domingo fueron convocados a votar 21,4 millones de venezolanos para escoger unos
500 y tantos puestos de elección popular. Para hablar de qué pasó allí y sobre otros temas en materia de política internacional, nos acompaña un experto en temas internacionales y además en políticas públicas, Felipe Puello, además de todo economista. Gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, y a ustedes que nos escuchan. Gracias, Felipe. Bueno, así el preámbulo de que ayer hubo elecciones en Venezuela. Los venezolanos fueron a votar por más de 500 puestos de elección popular, pero hubo un nivel de abstención superior al 46%. ¿Consideras que son elecciones legítimas? Bueno, la oposición directamente llamó a que se boicoteara esos procesos electorales, ese sufragio, con lo cual no cuenta con la voz opositora el resultado de esas elecciones. Yo diría que lo más importante para nosotros aquí en República Dominicana, lo más importante a nivel regional, es que por primera vez se sufragió por parte de Venezuela en la provincia del Esequibo. Así es. Se eligieron autoridades municipales y el gobernador de la provincia, cosa que nuestro amigo de la República Dominicana, el presidente de Guyana, Irfan Ali, había dicho de entrada que si eso llegase a ocurrir, si se trataran de proclamar autoridades provinciales para una provincia que Guyana entiende que le pertenece a ellos, ahí se iban a ver consecuencias mayores. Es así, porque hay una litis internacional que data de varios años acerca de a quién compete la soberanía de Guyana en sí, en específico de esta zona. ¿Qué consideras que pase en ese sentido? ¿Es valedero que se nombren autoridades en un territorio que aún no se ha determinado en materia de política internacional que asume Venezuela? Bueno, el fallo es verdad que es del siglo XIX. Hubo una especie de arbitraje en La Haya con lo que se entendía de derecho internacional en esos tiempos, pero hasta muy recientemente un reclamo del mismo Chávez, que es una figura de nuestra era, y más que eso el referéndum que ocurrió durante las últimas elecciones donde Maduro se reelige también ilegítimamente, como se considera en la mayor parte del mundo, pues uno de los resultados de esas elecciones fue la proclamación de esa provincia como oficialmente parte de la República Bolivariana de Venezuela, y además de eso, el agregarle no me acuerdo si es la octava, sí, yo creo que sí, la octava estrella a la bandera venezolana, una estrella por cada provincia, ¿no? Con lo cual, a Guyana se le ha restado un territorio en flagrantemente en contra de lo que había establecido las instancias relevantes internacionales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que todavía no ha dado actas que validen al presidente Nicolás Maduro como presidente oficial de Venezuela, ha validado los resultados de estos comicios que se materializaron hace unas horas en dicha nación. De no haber dado legitimidad a un mandatario hace ya aproximadamente un año, ¿puede entonces considerarse valedero que le dé legitimidad a comicios que se efectuaron hace unas horas y donde, como bien precisamos, se escogieron exactamente 569 nuevos puestos? No, yo no tengo ninguna duda de que ahí se eligió todo el que Maduro quisiera que se eligiese. Y de democrático no tiene absolutamente nada. Pero la realidad es que ese territorio lo controla ese partido, el partido el PSV, ¿verdad? El Partido Socialista de la Unión Venezolana, quien mantiene que son las autoridades legítimas de ese país, y hasta que no pueda resolverse esa situación, pues con ellos es que hay que manejar cualquier. Fíjese, por ejemplo, el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, quien fue anteriormente en el otro gobierno de Trump el jefe de la inteligencia, es una de las personas que constantemente está entablando conversaciones con el régimen de Maduro. Entonces, hay que hilar finamente entre el reconocerlo oficialmente y saber que cuando hay que hablar un tema con los venezolanos, pues los venezolanos tienen nombre y apellido, son
la gente de Maduro. Pero hablemos de los estadounidenses, especialmente porque usted es miembro del Partido Republicano y trabajó en la campaña del actual mandatario Donald Trump en los comicios donde primeramente se lo titulan como jefe de Estado de dicha nación en 2016. ¿Qué nos cuenta en su experiencia personal de haber trabajado de la mano con el actual mandatario de Estados Unidos? Bueno, en esas elecciones, inmediatamente el día en que ganamos, se cuestionaron los comicios, ustedes lo recordarán. Hillary Clinton y su campaña mantuvieron que habíamos hecho trampa y que había sido amañada por una interferencia electoral rusa y una teoría de conspiración bastante que al cabo de los años ha sido desmentida en detalles, pero lamentablemente eso dio pie a que una inestabilidad política que desemboca también eventualmente en la pandemia, desemboca en los dos intentos de remover al presidente Trump nuevamente con una especie de artefacto fabricado, una arma formada en su contra, que tampoco dieron fruto, pero eventualmente, y yo creo que el último episodio que hay que mencionar, volándose muchos detalles, es cuando lo intentan asesinar durante la campaña del 2024 y pues la verdad que Dios sabe lo que hace porque ahí está de nuevo proclamado presidente. Sin embargo, parece un discurso usual en los políticos de acuerdo al estrado donde estén, porque Trump cuando pierde narra la misma o tiene la misma narrativa contra Biden acerca de que no fueron legítimos esos comicios y de hecho bien sabemos que aún están en instancias judiciales aquellos que se alzaron contra el Capitolio violando leyes en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece a este respecto? Bueno, yo te puedo contar de fuente primera, personal. Yo estuve contando votos en el estado de Nevada específicamente, donde se estuvieron contando votos para el que quiera verificarlo. Duraron más de 2 semanas en cantar los votos electorales de ese estado. Y yo no tengo ninguna duda de que entre una combinación de las boletas por correo especialmente, que en algunos estados se llegaron a enviar extraordinariamente con la excusa de la pandemia a cada votante que estaba registrado, y de nuevo te lo digo a título personal que lo vi con mis propios ojos. Nosotros nos pasamos todo el mes de noviembre, recordando que las elecciones son el primer martes de noviembre, pues todo el mes de noviembre nos pasamos yendo a direcciones específicas donde encontrábamos que habían sido registrados muy por encima de la cantidad de gente que realmente vivía ahí. Yo iba a una casa donde podían vivir 2 o 3 gente y habían 16 votantes registrados, pues entonces eso significaba automáticamente que a esa casa había recibido 16 boletas. Entonces teníamos la lista de la gente que había votado. Dice, bueno, aquí votó 16 gente, pero aquí vive 3 gente. ¿Verdad? Yo sé que se ha hablado mucho, con mucha seguridad sobre ese tema, pero si usted me va a preguntar de eso, yo le voy a decir lo que yo entiendo ser la verdad. Claro. Que es que en esa elección hubo mucha trampa. Pero también podemos considerar el aspecto que dista de nosotros que somos de un sistema presidencialista, pero con un esquema muy diferente de elecciones. Es decir, en los Estados Unidos se escoge por colegio electoral. Por eso, de hecho, cuando compite Trump con Hillary Clinton, Hillary se presenta con 2 millones de votos por encima, estimados, si la memoria no me traiciona, por encima de Trump. Sin embargo, como él gana en los colegios electorales, legítimamente es electo como el presidente de Estados Unidos. Fíjate que cuando tú vas a jugar basquetbol no tiene sentido llevar el bate de pelota, ¿verdad? Si usted está jugando ajedrez, no venga con la estrategia de jugar parchís. Entonces, si lo que te lleva a la presidencia en Estados Unidos es ganar los votos electorales, pues el voto popular es irrelevante. Es relevante a nivel estatal para uno ganarse los votos electorales de ese estado. Ahora, lo que ocurrió en 2016, que había un alegato de que por redes sociales se había manipulado la conciencia, muy parecido a lo que se está hablando ahora en el Congreso Nacional, de censurar las redes sociales para que los mensajes contrarios al oficialismo no encuentren paradero en las mentes de la persona, pues sencillamente es el mismo reflejo autoritario y de censura que hemos visto desde la Revolución Francesa
y los reyes de no darle cabida a el mensaje contra, en ese caso la corona, en el caso del 2016, los demócratas y su partido, y ahora en el futuro cualquier persona que pueda tener alguna opinión que no concuerde con la de el gobierno. Muy bien, usted menciona que parte de esta campaña de los demócratas estuvo focalizada en esa relación tan estrecha que de hecho reconoce y abiertamente el presidente Donald Trump con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Y vimos como en horas recientes, a propósito de esta relación de amistad tan estrecha, Trump le llamó loco a Putin por ese ataque aéreo con drones bastante significativo contra Ucrania en un esquema donde recientemente hicieron un intercambio de rehenes como uno de los primeros pasos para esa relación de paz y ese pacto al que quieren arribar. Claro, pues fíjate que Donald Trump, cuando entra ahora en el 2025, lo proclaman el 20 de enero, intenta salirse de estar parcializado por uno de los dos beligerantes en ese conflicto y decir, mira, yo no voy a estar a favor de uno y en contra del otro, sino que yo me quiero ensalzar en la mediación. Yo quiero que este conflicto se acabe. Si yo pienso ser el mediador que va a traer la paz en ese conflicto, yo no puedo estar supliéndole armas, yo no puedo estar proveyéndole inteligencia de dónde tirar las bombas a un lado, porque obviamente el otro no me va a considerar como una parte imparcial. Entonces, hemos visto en los últimos meses cómo la Casa Blanca intenta juntar a las partes, que en cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo, ese siempre es el librito, ¿verdad? Un cese al fuego, vamos a sentarnos a hablar, se negocia lo que se tenga que negociar y de ahí seguimos hacia la paz. Lamentablemente, ni por la parte de ucraniana ni por la parte rusa se ha visto la voluntad de cesar al fuego. Uno podrá tener la teoría que mejor quiera tener de por qué en Kiev no se quiere cesar la pelea y por la otra parte en Moscú tampoco se quiere dejar de invadir el territorio soberano de ese país que conocemos como Ucrania. Y pues hasta ahí hemos llegado. No se puede faltar en decir que no se intentó llevar a la paz, pero lo que estamos viendo a partir de ayer, de ese mensaje que usted menciona, de la crítica a ese bombardeo que hizo la Federación Rusa en la capital ucraniana, pues parecería que estamos caminando de nuevo hacia un escenario donde Estados Unidos toma parte en el conflicto por un lado encima del otro. Si ensamblamos los últimos dos discursos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a razón de este tema, podemos concluir en que habrá un distanciamiento de Trump de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo digo porque en la llamada telefónica que sostuvo entre miércoles o jueves de la semana pasada, de esas 2 horas que bien y puntualmente precisó, señaló que a la paz solamente pueden llegar esas 2 naciones. Involucró al nuevo Papa electo y señaló que en este principio, aunque no haya per se un cese al fuego, ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo. Y eso significa que se distancia del primer discurso que dio en campaña, que fue el de en 24 horas se acabaría la guerra si doy una llamada a mi amigo Putin. Bueno, es muy sencillo. Uno no negocia la paz con sus amigos. Uno negocia la paz contra la persona con la que uno está peleando, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, por más que uno quiera, ahí había la voluntad de la Casa Blanca y ahí, tú sabes, nos ponemos el sombrero de los propugnantes de la paz, que se supone que es lo que hace las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales tienen ese cometido de proveer en cualquier caso las instancias para que se negocie una paz en cualquier conflicto. Pues lo intentaron, lamentablemente no se ha podido hasta ahora, pero también hay que entender que hay intereses que quieren que esa guerra continúe, comenzando con los dos beligerantes que entienden que esto no se ha acabado y que todavía quedan más rounds de esa pelea de boxeo, ¿verdad? Al final, fíjate por ejemplo con lo de los aranceles.
la gente preguntaba, ven acá, ¿y por qué no le pusieron aranceles a los rusos? Bueno, es muy sencillo. Los rusos tienen una cantidad de sanciones arriba que el comercio entre Estados Unidos y Rusia no existe. A propósito Entonces no hay nada que arancelar. Claro, no tiene sentido poner aranceles sobre un comercio inexistente. A propósito, vimos hace unas horas que Trump desistió de colocar aranceles en el orden del 50% contra la Unión Europea. Efectivamente. ¿Cómo entiendes que esto nos favorece a nosotros como nación? Bueno, por ahí mismo voy con ese mismo argumento, que es que hay personas que con mala intención y mala fe están en contra de que se haga algo en ese sentido. Entonces, a mí me parece ridículo, yo que soy economista, una gente que se queja cuando ponen los aranceles y entonces se quejan cuando los quitan. O sea, ¿tú estás a favor o estás en contra de los aranceles? No entendí. Bueno, tienen una especie de extensión para seguir negociando. Se van a seguir cobrando los aranceles básicos, que son los que se le pusieron a República Dominicana, que es ese primer 10%. Y si no se llega al acuerdo a partir del 9 de julio, yo creo que fue la fecha que pusieron, pues entrará el 50% con el que se amenazó. Es interesante esto. Algunos lo ven como una oportunidad bastante importante para naciones como la República Dominicana, cuyo arancel sería en el orden de un 50% distando de Europa, porque eso significaría mayor inversión extranjera directa de empresas que pudiesen migrar a República Dominicana para entonces tener menos gravámenes para exportar hacia los Estados Unidos. Claro, ahí es el comparativo lo que importa. Entonces, el 10% que nos pusieron a nosotros, que de hecho está siendo negociado y que en parte porque las instancias gubernamentales dominicanas sí llegaron a presentársele a la Casa Blanca al Jamieson Greer, que es el encargado de negociaciones comerciales, pues no todo país tuvo el chance de hacerlo. Nosotros nos pusimos adelante y lo conseguimos. Hay que ver qué termina pasando, porque al final es una negociación y no se puede decir antes de que se acabe, pero parecería que vamos a estar entre los más favorecidos, especialmente cuando uno considera que hay países que le están considerando poner mucho más de ahí. Entonces, usted mira ese escenario, te dice, bueno, donde antes habían manufacturas y ensamblajes que se podían hacer en Asia específicamente, parecería que el nivel de precio saliendo de un país tercero como República Dominicana va a ser mucho más barato desde República Dominicana hacia los Estados Unidos, quien es al final el mercado consumidor. Sí, y el Partido de la Liberación Dominicana, opositor a la actual administración gubernamental, precisó que esto es un castigo porque estos gravámenes no se consideraban con anterioridad, a pesar de que pactos internacionales era lo que inhibía que esto pasara. ¿Entiende usted esto o está contraria a esta posición del Partido de la Liberación Dominicana? No, lo que pasa es que uno tiene que entender que si le van a poner un 10% al mundo entero, usted no puede esperar que haga una excepción por República Dominicana, porque nosotros somos especiales, pero no es para tanto. Entonces, un castigo no es, al contrario, es el hecho de que a nosotros se nos puso lo básico y no algo más, es una especie de favoritismo light encubierto, pero afuera de ahí, hay que decirlo, el Palacio Dominicano le puso aranceles a Estados Unidos en diciembre, 3 o 4 meses antes de que salieran los aranceles de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Entonces, en una guerra comercial, el asunto es bidireccional. Yo me imagino que cuando fueron a negociar a la Casa Blanca hace unas semanas, esos fueron de los temas que estaban sobre el tapete. Pero ahí hay muchos temas y es complicado. Hay que hablar de la manipulación de la moneda, que en República Dominicana no se tiene una política tan agresivamente pro exportación como por ejemplo la tiene China, pero no te voy a decir que el Banco Central no sabe hacer eso, ¿verdad? Hay gente muy inteligente que sabe hacer de todo. También están las barreras no arancelarias, que son reglamentos y regulaciones de nuevo, en República Dominicana no tanto, pero te mira en el resto del mundo y el Departamento de Estado tiene un desglosado específico de cada país, de claro. Cuál el ITEVIS es una especie de arancel, porque un país que no fabrica carros como República Dominicana, cuando llega el carro, todos los carros son importados, entonces para vendértelo tú tienes que pagar un ITEVIS, para fines prácticos es
indistinguible de un arancel, porque al final es el mismo impuesto que llega sobre una importación. Claro. Si nosotros fabricáramos carros en República Dominicana, yo no te digo. Pero como todos los carros son importados, tú le vas a cobrar el ITV al carro, eso y un arancel es lo mismo. Claro, entendemos eso. Y usted hablaba de otros tópicos que en materia internacional también inciden. En el caso particular de la República Dominicana, nuestro vecino más cercano, Haití, es el que actualmente nos está causando, por hablar claro, mayores dolores de cabeza y es protagonista constante en la prensa local. Usted hizo una maestría, tiene expertise en políticas públicas, pero además la tesis de esta maestría estuvo focalizada en el aspecto de las migraciones, estuvo en campos de concentración en Libia y bueno, aquí se ha propuesto a propósito de Estados Unidos, en la administración pasada se le hizo una propuesta al presidente Abinader que se negó de tener un campo que acoja a haitianos. ¿Cómo usted observa la política en materia de migración que se ejecuta actualmente en la actual administración gubernamental? Bueno, yo nunca he estado en un campo de concentración, gracias a Dios, pero aparte de eso, la política europea de tercerizar el refugio, el asilo y también los criminales, ¿por qué no? Está siendo adoptada por Estados Unidos ahora con países, por ejemplo, como El Salvador, donde una persona, es un cálculo elemental realmente, pero una persona a la cual normalmente usted hubiera tenido que o encarcelar o proveerle las condiciones del asilo, que por los reglamentos internacionales implican alojamiento, comida, educación, en el caso de que esté fuera de lo básico. De acoger migrantes sería la palabra correcta, no de concentración de migrantes. Pero, o sea, imagínate que tú tienes un refugiado de 13 años. Exacto. Tú tienes la responsabilidad de asegurarte que ese muchacho llegue a bachiller. Claro. Entonces, si usted manda a esa persona a El Salvador, pues en El Salvador sale mucho más barato. E incluso siendo Estados Unidos quien lo pague. Eso, estamos hablando de una diferencia de varios de decenas de miles de dólares anualmente. Y para el que no le guste esa política, de nuevo hay que subrayar, los europeos han estado haciendo eso desde que yo estaba escribiendo mi tesis, que fue hace mucho ya. Estamos hablando de hace más de 10 años y ya esa política existía. Entonces, en la política europea, que te puedo hablar de ella en detalles, se le paga específicamente a Turquía, especialmente, por encima de los 9.000 millones de euros todos los años para que una población de refugiados, estamos hablando más de 4,5 millones de seres humanos, para ponerlo en contexto, es la mitad de la población dominicana, pues los turcos manejan, para que ustedes se imaginen lo que es la capacidad estatal, manejan campos de refugiados ahí en la frontera con Siria, donde hay media República Dominicana de gente que está siendo mantenida por la Unión Europea, pero administrada por los turcos, que se refugiaron de un conflicto internacional en Siria, en el Líbano, algunos que otros palestinos, llegaron de Irak, llegaron de Afganistán, ahí hay muchísima gente que lamentablemente se ven en esa situación y que los europeos, por decir, bueno, para que estén aquí donde me salen caros, mejor que estén en Turquía donde lo pagamos más barato, pues esa fue la solución que se le buscó. Campos para acoger migrantes sería la palabra correcta en lugar de campos de concentración de migrantes, que fue lo que entendí. intenté. Concentración tiene pudiese tener otra una connotación. Salida genocidaria. Exactamente. Entonces, eso no es lo que están bueno haciendo hacer. Los europeos, no, naturalmente. Hablaba de campos de concentración para concentrar migrantes con estatus migratorio irregular. A grandes rasgos, ¿qué opina usted acerca de la política pública en materia de migración que se está ejecutando en la actual administración del presidente Luis Abinader? En Dominicana, bueno, fíjate que por la misma regla que estábamos hablando ahora, la obligación a aceptar una persona que esté refugiándose de un conflicto, ¿verdad? No hay ninguna pregunta de que lo de Haití sea un conflicto. Para bien o para mal, el primer país es República Dominicana, pero entonces ahí entra el mismo argumento de siempre con República Dominicana, que es que no puede haber solución dominicana al problema haitiano porque se nos va a desplomar este lado de la isla también. Entonces, en la política del gobierno de deportar 10.000 personas todas las semanas, yo entiendo que es acertada. Hay que, antes de uno poder pensar
en ningún tipo de racionalización, ni mucho menos una amnistía, que es algo que se ha estado hablando recientemente, una regularización. Primero hay que frenar el flujo en la frontera, hay que asegurar que no vaya a entrar más personas o incluso miembros de las bandas, el tráfico de armas, los mismos traficantes de personas y las demás hierbas aromáticas que se asocian con ese tipo de cosas, como por ejemplo el tráfico de órganos o de cualquier otro, las drogas, ¿verdad? Ahí hay toda una serie de temas. Antes de tú asegurar la frontera, tú no puedes hablar de amnistiar a los varios de millones de personas que están ilegalmente sobre el territorio dominicano. Entonces, ese primer paso se tiene que dar incluso si no vas a hacer una amnistía. Y yo creo que por más que limitantes que veamos en la implementación, por lo menos lo están intentando, que es lo que tienen que hacer. Señor Felipe Puello, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Voz Pública y esperamos su pronta visita para darnos luz acerca de otros tópicos en materia internacional. Gracias a usted por acompañarnos. Pausamos. Al regreso, más informaciones en La Voz Pública. Gracias por continuar con nosotros. Familiares, amigos y compañeros le dieron este lunes el último adiós a la capitana del Ejército, Alba María Altagracia Montero Rojas, quien se convirtió en la víctima número 236 de la tragedia del Jet Set. El sepelio se realizó a las 4 de la tarde en el cementerio municipal de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal. Alba María asistió al evento en la discoteca, acompañada de su esposo, el capitán Randy Montero Rodríguez Cepeda, su suegra Zeneida Altagracia Cepeda Hernández, su cuñado Alneuri Alexander Viñas Rodríguez, la tía de su esposo, Liselot Elizabeth Cepeda Hernández, y la hija de esta última, Génesis Lisbeth León Cepeda. Todos murieron en el suceso. Durante su carrera militar, Alba Montero se destacó por ser la primera mujer del Ejército en dirigir un recinto penitenciario, cargo que asumió a los 29 años de edad como primer teniente. La diputada Altagracia de los Santos, representante del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Santo Domingo Este, sometió un proyecto de ley que busca la creación del Ministerio del Hombre, una nueva institución estatal orientada a brindar apoyo psicológico y emocional a los hombres dominicanos. La legisladora explicó que esta iniciativa tiene como principal objetivo contribuir a la reducción de la violencia intrafamiliar, especialmente los feminicidios, mediante la prevención y la atención profesional de la salud mental masculina. De la creación del Ministerio del Hombre. Saben que aquí tenemos el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, pero no hay un Ministerio de Hombres, no hay equidad. Y nosotros sabemos que para existir, lo que nosotros existimos, los hombres, es muy importante. Y muchos dirán, pero una mujer sometiendo al Ministerio del Hombre, claro que sí. Es necesario que nosotros podamos tener en República Dominicana un Ministerio de Hombres, donde sean dirigidos por psiquiatras, psicólogos, terapeuta familiar, donde trabajen lo que es la prevención. Nosotros aquí trabajamos con los hombres, pero después que cometen el homicidio, después que matan a la mujer. No, yo creo que nosotros tenemos que trabajar la prevención con los hombres para bajar el feminicidio en la República Dominicana y para tener una familia sana. De acuerdo con el texto sometido, se contempla la instalación de oficinas del Ministerio del Hombre en todas las provincias del país, a fin de garantizar el acceso equitativo a los servicios de asistencia psicológica y emocional para quienes lo necesiten. El exministro de Economía y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, manifestó este lunes el rechazo a la reciente aprobación de un impuesto del 3.5% sobre las remesas internacionales por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
El Partido de la Liberación Dominicana expresa por este medio nuestra preocupación y rechazo a la posible implementación de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos por nuestros compatriotas, por ser una medida que establece una doble tributación para nuestros compatriotas, quienes tienen que pagar impuestos sobre la renta por el ingreso percibido y después tendrían que tributar nuevamente un 3.5% para enviar las remesas a sus familiares. Estuvo acompañado por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, la vicepresidente, Zoraima Cuello, y otros altos dirigentes del partido, quienes también reiteraron su respaldo a las comunidades dominicanas en el exterior y exigieron una posición más contundente por parte del gobierno dominicano. Líderes de partidos minoritarios advirtieron este lunes de que las candidaturas independientes representan una amenaza para la estabilidad del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, por lo que instaron a que sean reguladas con cautela para evitar una posible catástrofe política y electoral. La democracia republicana, esos valores republicanos obligan a que la gente participe, pero en condiciones de igualdad. Y la gente aquí que está trabajando para eliminar la base del sistema y crear un ambiente. Yo creo que Durante una visita a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley sobre candidaturas independientes, los dirigentes expresaron su preocupación por lo que consideran una apertura riesgosa en el panorama electoral nacional. 2 licenciadas en educación denunciaron haber sido víctimas de un acto delictivo en el cajero automático del Banco de Reservas, ubicado en la intersección de las calles Palo Hincado y San Esteban, en el centro de Atomayor del Rey. Isa Milandi de la Rosa Santana relató que, mientras intentaba retirar dinero, fue abordada por individuos que, mediante engaños, lograron intercambiar su tarjeta de débito sin que ella se percatara. Otra víctima del caso y del mismo modus operandi fue Giselle Reyes, maestra de educación básica, quien también fue despojada de su tarjeta de manera similar. Y ellos dañan el cajero. Y desde ahí, entonces, cuando tú entras, o sea, ellos, por lo menos a mí me dijeron que el cajero lo está leyendo la tarjeta. Y ellos agarraron y me enteraron, sin yo decirle nada, entraron al cajero y dijeron, no, mira, es que es así, de que leyendo la tarjeta. Nunca le perdí la vista, nunca nada. Simplemente ellos me quitaron la tarjeta y de que la leyeron y me la pasaron de una vez. Y me decía, ahí pon el PIN, ¿cómo me hipnotizaron? ¿Cómo pasó eso? Realmente yo misma como que ni sé, porque todo fue en cuestiones de momento. Resulta que no pude retirar el dinero. Cuando voy a la casa... Ambas educadoras hicieron un llamado al Ministerio Público, la Policía Nacional y a las autoridades del Banco de Reservas para que investiguen el caso, identifiquen a los responsables y los sometan a la justicia. El Tribunal de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana impuso 3 meses de prisión preventiva contra Sobeida María Chalas Santana, acusada de haber estrangulado a su hijo de apenas 2 años de edad. El abogado de la acusada, Dani Parra, afirmó que su defendida presenta problemas mentales y que su familia contaba con presupuestos médicos suficientes para tratar su condición. Que sobre la marcha la investigación se van a corroborar. El Ministerio Público, como ente garante de derechos, es el primero que tomará acciones en ese sentido, por lo que nosotros, de ser necesario, solicitaremos una junta médica para que sea evaluada la señora. Pero es en el transcurrir del proceso, todavía es muy extemporáneo. La defensa tampoco pudo demostrar ese aspecto al tribunal el día de hoy y por eso la jueza acogió nuestra solicitud. No fue posible que se nos diera esa oportunidad y
A pesar de que presentamos algunos presupuestos que entendíamos que la magistrada podía imponer una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva, ella entendió que lo que más se ajustaba era la prisión preventiva por el momento. Bueno, yo le solicité, porque yo le di mi declaración, yo le dije que una madre que tenemos 13 años juntos y yo tengo 3 hijos con ella, uno de 10 y uno de 8, y veía cómo ella le ponía el aceitico, los polvitos a su propio niño, y detrás de eso ella le daba sus besos en su parte, en su cuellito, y yo veía esa sonrisa que soltaba el niño, y esa risa que ellos soltaban, y eso se me quedó grabado en mi memoria. Y yo le dije a ella que yo no concibo que ella haya hecho eso en su cabal. Yo no concibo eso porque yo la conozco a ella mejor que cualquiera. La jueza acogió la solicitud ordenando que la imputada cumpla la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Mujeres, Anyway. La Policía Nacional arrestó a Ventura Rosario, de 59 años de edad, acusado de asesinar a su pareja sentimental Rosa Delia Ruiz Báez, de 38 años, en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional. Primero, lamentar este conflicto social en el cual resultó fallecida a consecuencia de heridas de arma de fuego la señora Rosa Delia Ruiz Báez, de 38 años de edad, en un hecho bajo investigación ocurrido el pasado sábado en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, y por cuyo caso fue apresado el autor del mismo, la pareja sentimental de la hoy occisa, de nombre Ventura Rosario, de 59 años de edad. Según el informe preliminar, Rosario advirtió haber disparado contra Ruiz Báez con un arma de fuego, propiedad de la víctima, la cual portaba de manera irregular. Agentes del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad DICRIME de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a un hombre momentos después de haber participado en un asalto en el residencial Carmen Renata III, ubicado en Pantoja, Santo Domingo Norte. El detenido fue identificado como Ismael Alcántara, quien, según informaciones preliminares, fue señalado por la víctima como uno de los 2 presuntos autores del robo. El segundo implicado logró huir del lugar tras percatarse de la intervención de varios residentes del sector. De acuerdo con versiones de testigos, fueron 2 los propios vecinos quienes lograron retener a Alcántara tras el hecho y procedieron a entregarlo de inmediato a los agentes del DICRIM, alertados oportunamente por los comunitarios. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, sostuvo este lunes un encuentro con su homólogo español, Fernando Grande Marlaska, en el que abordaron estrategias de orden público, seguridad ciudadana y convivencia social. Durante la reunión, ambos funcionarios intercambiaron experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del delito, gestión policial y cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en ambos países. El objetivo principal de la visita de la funcionaria de la Nación, o del funcionario más bien, a la Nación, fue invitar de manera formal al ministro Grande Marlaska para participar en la 8ª reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, que se celebrará los días 16 y 17 de julio en Santiago, República Dominicana, organizada por el Ministerio de Interior y Policía. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció este lunes la implementación de un nuevo plan de patrullaje preventivo por parte de la Policía Nacional, que iniciará el próximo 2 de junio en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, y se extenderá a Santiago el día 5 del mismo mes.
El ministro de la Presidencia explicó que este modelo contará con la participación activa de 1.100 agentes debidamente entrenados y equipados. El sistema de patrullaje piloto será puesto en marcha en 4 localidades del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago, como un ejemplo, como un modelo que evidentemente será ampliado en el tiempo. A estos agentes se le ha dado la debida formación, se le ha dado la debida entrenamiento para poder hacer un abordaje inteligente y para poder hacer una labor que va a ser debidamente planificada en cada una de sus salidas. Paliza aseguró que el plan es escalable y podrá ser replicado en otras zonas del país conforme a las necesidades de seguridad de cada demarcación. El Ministerio de Defensa emitió una circular en la que prohíbe estrictamente la presencia de militares armados en establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas como discotecas, bares, colmadones y drinks, entre otros. La disposición, firmada por el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, busca reforzar las normas de conducta del personal militar tanto durante el servicio como en su tiempo libre. La medida aplica tanto a miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren en uniforme como a los que estén de civil siempre que porten armas de fuego. El documento también reitera la obligación de todos los militares sobre la prohibición de emitir declaraciones no autorizadas. Asimismo, se exhorta al personal militar a cuidar su comportamiento y presentación, evitando el uso indebido de vestimenta, lenguaje o acciones que puedan perjudicar la imagen de la institución, especialmente en medios de comunicación y redes sociales. Un árbol derribado obstaculizó el tránsito en la carretera Monteplata-Santo Domingo durante la madrugada de este lunes, lo que parece coincidir con una nueva jornada de protestas organizada por comunitarios del sector El Deán. Aunque hasta el momento ninguna persona o grupo se ha atribuido la autoría del hecho, la obstrucción se produce en el contexto de una convocatoria realizada por líderes comunitarios quienes exigen la construcción de la carretera Cruce de Pajón El Deán, La Pelúa. Esta demanda lleva años sin recibir respuesta por parte de las autoridades pese a las reiteradas promesas. La protesta marca el reinicio de las manifestaciones que habían sido suspendidas temporalmente. Con el reinicio de esta lucha también se anunció un paro docente en los centros educativos de El Deán como muestra de respaldo a las exigencias comunitarias. La doctora Yesenia Brito, infectóloga y encargada del Departamento de Medicina Interna del Hospital Dr. Salvador Begotier, denunció serias deficiencias en la formación académica de las residentes del área de fisiatría, calificando la situación como una vulneración de sus derechos fundamentales como profesionales en formación. Que se regularice la situación de ellas, que tengan profesores realmente dentro del área de su proceso formativo en el sentido médico y que de ninguna manera se vulneren los derechos que tienen en términos de sus rotaciones, de todo lo que implica su proceso de formación en la fisiatría, que dígase de paso nuevamente, es un área extremadamente importante porque en la República Dominicana tenemos una población que cada vez envejece y necesita hacerlo con las mejores condiciones. La infectóloga también hizo un llamado a las autoridades para que se regularice la situación y se garantice un proceso formativo completo y justo, con rotaciones clínicas adecuadas y la incorporación de un cuerpo docente calificado.
El Hospital Metropolitano de Santiago fue escenario de un nacimiento poco común y profundamente emotivo. Escuche bien, el de cuatrillizos, 3 niñas y un niño, quienes llegaron al mundo mediante cesárea asistida por un grupo médico altamente especializado. Los cuatrillizos son fruto del primer embarazo de Darianny Mercedes Acosta y Michael Rafael López. La cesárea fue realizada con éxito por un grupo multidisciplinario de ginecólogos, obstetras, anestesiólogos, pediatras y personal de enfermería. La madre primeriza y sus 4 bebés se encuentran en condiciones estables y bajo observación médica, cumpliendo los protocolos establecidos para partos múltiples de alta complejidad. Enhorabuena. Dominicano de Meteorología informó que durante la tarde y las primeras horas de la noche de este lunes se estarán registrando incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales moderados, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país. Vamos al Indomet con más detalles. Gracias por estar con nosotros. Saludos. El ambiente meteorológico de hoy estará dominado generalmente por el acercamiento de una onda tropical, además de una vaguada. Por lo tanto, podemos nosotros visualizar en la imagen de satélite meteorológico cómo se observan algunos nublados en poblados de la parte norte, especialmente de San Cristóbal, zonas de San José de Ocoa, Monseñor Noel y algunas áreas también del noreste y la cordillera central. Esperamos que la combinación de estos sistemas, la vaguada y la onda tropical, pues comiencen a producir en poblados del Ceibo, Atomayor, también áreas del Gran Santo Domingo, especialmente para los municipios de Santo Domingo Oeste y Norte, poblados de Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, áreas de Santiago, Santiago Rodríguez, se presenten aguaceros que van a llegar a ser moderados a puntualmente fuertes, a tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se estarán produciendo producto de estos sistemas ya mencionados. En cuanto a las temperaturas, calurosas van a seguir siendo los poblados del noroeste como Montecristi y Dajabón, con temperaturas que rondan los 35 a 36 grados Celsius, igualmente en zonas del suroeste como en Bauruco, temperaturas bastante cálidas, tome agua frecuente, esté en espacios ventilados de manera natural. El oleaje está favorable en las costas atlántica y caribeña, solamente en el sector costero de Cabos Pisaje en Barahona hasta la parte de Pedernales, especialmente al suroeste, estamos recomendando navegar cerca del perímetro costero por oleaje anormal. Los buzos, turoperadores y pescadores pueden hacer sus labores sin ningún contratiempo en el resto de las costas dominicanas. Y ha sido un placer traerles las informaciones del tiempo en este inicio de la semana laboral. Yo soy el predictor Wagner Rivera y como siempre es un gusto llevar el tiempo a usted. Que tenga un feliz resto del día. Muchísimas gracias, señor Rivera. En otro orden, atención a los fanáticos de Demi Lovato, y es que se casó recientemente en una boda muy íntima en California. No tan íntima como para que nuestra compañera Fabiola Vidal no tenga todos los detalles. A continuación, ella se los comenta. La cantante y actriz Demi Lovato y el músico Jordan Lutez están oficialmente casados. La pareja se casó la tarde de este domingo en California tras comprometerse en diciembre de 2023. Demi lució un vestido blanco perla de Vivienne Westwood, quien se desplazó desde Londres para cumplir el sueño de la novia. El escenario del festival Sueños en Chicago fue testigo de un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Peso Pluma sorprendió a sus fans al dedicar un corrido con una frase que parece confirmar los rumores de su relación con Kenya Oz. El cantante urbano Mark B se convertirá en padre de un varón junto a su pareja Diana Pérez, quien es hijastra del bachatero Zacarías Ferreira.
La noticia fue compartida por el propio artista en sus redes sociales, donde publicó un video del emotivo momento en que Diana le contó que estaba embarazada. La cantante estadounidense Miley Cyrus ha revelado que sufrió una infección grave durante la grabación en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles de la película que acompaña a su nuevo álbum Something Beautiful. Miss Inglaterra Mila Maggie ha hecho saltar las alarmas en Miss Mundo, el histórico certamen de belleza que se celebrará este sábado en la India, en la ciudad de Hyderabad, después de supuestamente abandonar el concurso por haber sido sometida a explotación, una acusación que la organización negó rotundamente al asegurar que la modelo se retiró por una emergencia familiar. La cantante Zulinka Pérez, su esposo Miguel Báez y los músicos de la orquesta de Ruby Pérez regresaron a los escenarios para seguir el legado de la voz más alta del merengue. El primer concierto denominado Zulinka y Miguel, tras la partida de su líder, se realizó la noche de este sábado 24 de mayo en el Mauna Loa. Fabiela Vidal, informativo, La Voz Pública. Culminamos la edición correspondiente a este lunes 26 de mayo 2025, muy agradecidos por el favor de su sintonía. Le reiteramos, nuestras emisiones son de lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche a través del canal 107 de Claro TV. Así que mañana, Dios mediante, le esperamos y esperamos, valga la redundancia, que usted también comparta sus opiniones con nosotros a través de nuestras redes sociales y que visite nuestro portal web. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos muy feliz resto de este día.